Mi nombre es Raúl Miranda. Vamos a hacer una clase de tercero secundaria en el curso de álgebra, que el tema sería lo que es la potenciación. Recordemos que la potenciación es una operación matemática en la que nos indica multiplicar varias veces un número. Para ello, vamos a ver la notación de lo que es una potenciación. Y su notación sería más o menos así: a a la n, y esto arroja un resultado p, ¿no? Donde a vendría a ser lo que es la base del número, el n vendría a ser lo que es el exponente, y el resultado de esa operación es la potencia. Muy bien. Ahora, este n tiene muchas connotaciones. Es un número real. Lo podemos definir como un número natural, un número 1, el número 0, o como exponente negativo. Muy bien. Dentro del marco de las definiciones, el exponente natural, cuyo conjunto de números es los naturales mayores e iguales a 2. Como por ejemplo aquí, a a la n se denota como a por a por a por a. ¿Cuántas veces me indique el exponente n? Vale decir, un ejemplo aquí, 2 a la quinta. Esto implica que el 2 se va a repetir 5 veces. 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Y este resultado de multiplicar sería el 32. Lo mismo ocurriría con el 4 al cubo. El 4, que es la base, es lo que se va a repetir. 4 por 4 por 4. Recuerda que se repite dependiendo del exponente, ¿no? En este caso 3. 4 por 4 por 4, este resultado vendría a ser 64. En el caso de 2 tercios al cubo, por la definición, vendría dado así: 3 veces. ¿De quién? El 2 tercios por 2 tercios y 2 tercios. Recuerda que estás multiplicando fracciones. Para ello, se multiplican todos los numeradores frente a todos los denominadores. 2 por 2 por 2, eso vendría a ser 8, sobre el producto de los denominadores. 3 por 3 por 3, 27. Aquí tenemos una observación en la que vamos a trabajar con los signos. Es decir, un número negativo a un exponente par o un número negativo a un exponente impar. Estos resultados vendrían así: si el negativo está afectado por un paréntesis cuyo exponente es par, el resultado será positivo. No olvidarse operar a ese número. Si fuera negativo a un exponente impar, el resultado vendría a ser un número negativo. Pero sin olvidarse también que esto está está para operar a ese número impar. Veamos algunos casos o ejemplos. Menos 3 a la cuarta. Recuerda que el negativo a un exponente par se vuelve positivo. Pero operamos 3 a la cuarta, que vendría a ser 81. De la misma manera, un número negativo a un exponente impar lo decimos ahí que es negativo. 2 al cubo tenemos que operar 8. Compara este ejemplito menos 3 a la cuarta con él. Hay una diferencia. Y esa diferencia la demarca ¿quién? El paréntesis. Por lo tanto, este resultado no va a ser positivo 81. Este resultado va a ser negativo. ¿Por qué? Porque este 4 solamente le va a afectar al 3. Cosa que era diferente aquí, porque el 4 afectaba a todo el paréntesis. Por lo tanto, sería negativo 3 a la cuarta, 81. La misma situación sería aquí, pues, ¿no? Menos 5 al cuadrado. Recuerda que el 2 solamente afecta al 5. Por lo tanto, aparte sería el menos y el resultado, 5 a la 2, 25. Eso sería lo que es el exponente natural. En la segunda definición viene dado lo que es el exponente unitario o el exponente 1, donde nos indica lo siguiente: todo número, sea positivo, fracción, raíz, que está elevado a la 1, resulta siendo lo mismo. Es decir, 0 a la 1 saldrá 0, 8 a la 1 saldrá 8. Por ejemplo aquí, menos 7 a la 1 es como que usted lo borre el 1, ¿no? Y tendrías menos 7. No importa que sea fracción, raíz, lo que fuere, elevado a la 1 resulta siendo lo mismo. Ahora, en el caso del exponente 0 hay que tener mucho cuidado.
Ya en primaria nos dijeron que todo número a la cero resulta siendo siempre 1. Pero hay que tener cuidado que no siempre es así. ¿Por qué? Va a haber un caso en el cual no va a cumplir que es 1, que vendría a ser el caso de 0 a la 0, que ahorita lo vamos a ver. Todo número a la 0 es 1, siempre y cuando que esto no fuera 0. Porque ¿qué va a ocurrir si es 0 a la 0? A ver, aquí. Si es 0 a la 0, si es 0 a la 0, esto tiene una connotación de no definir. No se va a poder conocer la definición aquí. Entonces, todo número a la 0 es 1. Todo número a la 0 es 1. No importa la forma que tenga. Todo número a la 0 es 1. Pero aquí, cuidado aquí, cuidado aquí. Menos 8 a la 0. Cuidado que me digas que es 1. Porque este 0, al igual que los demás, afecta solamente al 8. Porque no lleva el paréntesis. Por lo tanto, aquí el resultado vendría a ser, si bien es cierto, es 1. 8 a la 0 es 1. Pero anteponemos el número negativo. ¿Correcto? Y la cuarta definición vendría a ser lo que es el exponente negativo. ¿Qué me dice el exponente negativo? Que todo número elevado a un exponente negativo es el inverso, es decir, 1 sobre a la n. Pero también, por una propiedad, este n va a afectar arriba y va a afectar abajo. ¿Cómo? 1 sobre a la n. A ver, veamos con el ejemplo. 3 a la menos 3. El exponente negativo nos dice que este negativo, el 3 se invierte como un tercio, pero elevado al cubo. Por lo tanto, este resultado vendría a ser 1 sobre 25. ¿Sí? A ver, nuevamente, 2 a la menos 4. Este negativo le dice al 2 que se invierte, un medio. Pero no olvidarse el exponente 4. Con lo cual, el resultado vendría a ser 1 sobre 2 a la cuarta, 16. Aquí, un quinto a la menos 3. El negativo le dice a un quinto que se invierte. Pero ¿qué pasa cuando invierte un quinto? Se vuelve 5 sobre 1, que vendría a ser solamente 5, pero está elevado a la 3. Y 5 a la 3, ese resultado es 125. De la misma forma, un medio a la menos 6. El negativo le dice a un medio que se invierte, 2, pero elevado a la 6. Ahí desaparece el negativo, porque la función del negativo es invertir nada más. Y 2 a la sexta vendría a ser 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Y ese resultado vendría a ser ¿cuánto? 64. Esto vendría a ser lo que es la definición de potenciación. Ahora, dentro del marco de los problemas, va a haber situaciones en las que a veces no nos va a ayudar mucho las definiciones. Para ello tenemos que hacer uso de algunas propiedades, ¿no? Como en este caso lo vemos aquí. Multiplicación, la primera propiedad, multiplicación de bases iguales. ¿Qué nos dice esta propiedad? La propiedad nos dice que vamos a colocar la misma base y cuyos exponentes los vamos a sumar. Pero ¿qué ocurre cuando es división de bases iguales? En este caso vamos a colocar la misma base y los exponentes los vamos a restar de esa forma, ¿no? De arriba y abajo. Ahora, en el caso 3, esto se llama potencia de potencia. ¿Qué nos dice aquí? Que estos exponentes, el m y el n, se van a multiplicar. Pero también podemos hacer antes eso, miren. A, el m que ingrese y el m que salga. ¿Por qué? Porque también va a ocurrir que se van a multiplicar. Y va a ser exactamente lo mismo. Pero en algunos casos nos conviene trabajar de esta forma, ¿sí? Para poder dar solución a unas ecuaciones de tipo exponenciales. ¿Ya? Entonces no olvidemos que esto lo podemos invertir. Pero recuerda que en el fondo se está multiplicando. En la cuarta propiedad nos dice a por b elevado a la n. ¿Qué hacemos aquí? Lo separamos como a la n por b a la n. Simplemente lo separa. Si hubiera 3 términos dentro del marco de paréntesis, también lo separa con 3 términos. Y finalmente, la última propiedad es con respecto a sobre b a la n. También lo podemos separar como a la n sobre b a la n.
¿Está bien? Muy bien, ya tenemos las definiciones, ya tenemos las propiedades y con ello nos vamos a lo que son un par de aplicaciones. Muy bien, la primera aplicación nos dice que calculemos la expresión A, que vendría a ser 2 a la quinta más 1 quinto a la menos 3 menos el menos 3 al cubo. Muy bien, como toda operación matemática debemos empezar siempre por las potencias. A ver, A es igual 2 a la quinta. Eso es potenciación, definición de exponente natural, ¿no? 2 a la quinta es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y eso vendría a ser 32. Más exponente negativo. ¿Qué nos dice la base? Que se invierte, ¿correcto? Que se invierte. Ya no va a ser un quinto, sino va a ser 5 elevado al cubo. Ahora, aquí hay una situación. ¿Qué hacemos primero? ¿La multiplicación o la potenciación? Es claro que dijimos que primero se hace la potenciación. Este menos lo vamos a dejar aquí. Y vamos a resolver el de aquí, el menos 3 al cubo. Y eso lo tenemos por aquí, como la observación que hemos visto. Negativo a un impar es negativo. 3 al cubo vendría a ser 25. Seguimos operando aquí. A es igual a 32 más 5 al cubo vendría a ser ¿cuánto? 125. Ahora, ten cuidado aquí. Menos por menos, aquí sí ya puedes operar. Menos por menos sería 27. Usted sabe que hay que operar la suma, ¿correcto? Y la suma, en este caso, ¿cuánto sería? A ver, acá sería 4, 8, 1. Por lo tanto, este resultado vendría a ser 180. Muy bien, vamos con el segundo caso. En el segundo caso tenemos una expresión cuya situación hay exponentes, ¿no? Exponente, acá también una potenciación. Para ello vamos a regirnos un poco de las propiedades. ¿Sí? Acá tenemos las propiedades y tenemos que trabajar en función a dichas propiedades. Muy bien, vamos a resolver. Tenemos en esta situación 1, 2, 3, 4, 5 términos. Vamos a empezar con el primer término. En el primer término, potencia de potencia, recuerda que se multiplican los exponentes. Por lo tanto, sería x a la 12. 4 por 3, 12. Vamos con el segundo término, sería x, se multiplica menos 2 por 7, que vendría a ser menos 14. Aquí hay que tener cuidado. Aquí es x, y cuidado que digas que es 3 por 2, 6. Porque en este caso, esto no es una multiplicación, esto es una potenciación. Por lo tanto, el resultado es 3 al cuadrado. Aquí, x, cuidado que no es multiplicación, porque este es el x, tiene su exponente menos 2, y este menos 2 tiene su exponente 3. Por lo tanto, aquí hay una potenciación. Y recuerda los signos, que vendría a ser menos 2 a un número impar, negativo. 2 al cubo, 8. Por x, aquí sí se multiplica. Paréntesis, se multiplica. Menos por menos se convierte en más. Y 4 por 5, p. Muy bien. P va a ser igual. Sigamos con las propiedades. Multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Bases iguales, x. Y el exponente hay que sumarlo. ¿Quiénes son? El 12, el menos 19, perdón, el menos 14 y el 9. Al momento de sumar, claro, acá hay un menos 14, ¿no? 12 más 9, 21. Menos 14, 7. En el denominador, lo mismo. X a la menos 8 por x a la 20. Multiplicación de bases iguales, los exponentes suman. Pero en este caso estamos restando. 20 menos 8, 12. Por lo tanto, división de bases iguales, los exponentes se restan. Copiamos x y restamos en ese orden, de arriba a abajo. El 7 con el 12. Si lo restamos en ese orden sería 7 menos 12 menos, y el resultado sería
x a la menos 5. Muy bien, para finalizar esta parte de potenciación, vamos a ver el problema número 3, en la que nos dice que calculemos el valor de la expresión. Bueno, en este caso tenemos exponentes de tipo negativo. Entonces, hay que trabajarlo como tal, un exponente negativo, en la que nos indica que vamos a invertir los resultados o los números. Invertir 1 sobre 16 a la menos 4, recuerda que el negativo lo hace trabajar en función inversa. 16 a la 4. 1 sobre 64 a la menos 7, otra vez lo invertimos. 64 elevado a la 5. Y finalmente, como hay número negativo, también lo invertimos, ¿no? 32 a la 11. Muy bien. Ahora, ¿qué haríamos en esa situación? No podemos aplicar la suma, 4 más 7. ¿Por qué no? Correcto. Porque las bases tendrían que ser iguales. Y notamos que las bases no son iguales. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La mayoría de estas propiedades se trabajan en función de que las bases sean iguales. Pero notamos que es 16, 64 y 32. Entonces, hay que convertirlos a una misma base. Como por ejemplo el 16. El 16, el 64 y el 32 tienen una potencia común. Y esa potencia común es el 2, porque el 16 es 2 a la cuarta. Pero no olvidarse que está elevado a la 4. El 64, potencia de 2, 2 a la sexta, y también está elevado a la 6. Y finalmente el 32 lo ponemos en función de base 2, pero en este caso está elevado a la quinta. Y también a la onceava. Entonces, vamos a operar, ya que lo hemos dejado todos en una misma base. Y para ello usamos la propiedad, la tercera propiedad, potencia de potencia. Potencia de potencia, la que indica que los exponentes se multiplican. 2, 4 por 4, 16 por misma base 2, y se multiplica 6 por 7, 42. Sobre la misma base 2, se multiplicaría el 5 por 11, que vendría a ser 55. Muy bien. Seguimos aplicando propiedad, ya estamos terminando aquí. Bases iguales en una multiplicación, se copia lo mismo y se suman los exponentes, ¿no? 16 con 42, 58. Y aquí 2 a la 55. Muy bien. La última propiedad, división de bases iguales. División de bases iguales, copiamos la misma